Aleluya, gloria a mi Señor Jesucristo. Estamos hoy otra vez aquí, otro domingo más para la gloria de mi Señor Padre Todopoderoso. Hermoso, grande, maravilloso. Hoy estamos a 24 de junio del 2018 y es grande y poderoso asistir a la casa del Señor, en la cual yo siempre hago toda las invitaciones para que todo aquel que tenga donde reunirse y para que vaya a adorar a nuestro Señor Jesucristo, hoy tiene una gran bendición. Porque el domingo es para Dios, el domingo es para hacer sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, de labios para nuestro Señor Jesucristo, aquel que pagó en la cruz del Calvario. Le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo y bendecidos están aquellas personas que asistieron a la iglesia en este día de hoy. Les recuerdo, aquel que no asiste o aquel que no se reúne, Pablo lo dice, se le es tomado como pecado. Aquel que pudiendo ir a la iglesia y no vaya, se le toma como pecado. Entonces la persona tiene que arrepentirse y decirle al Señor: Señor, perdóname por haberte dado la espalda, porque verdaderamente no he ido a reunirme con mis hermanos en la congregación para adorarte, alabarte y glorificarte. Le damos gracias al Señor porque hoy fue un domingo espectacular, un domingo hermoso, precioso. Estuvimos aquí con todos los hermanos, la manifestación de su gloria, y vinimos y honramos a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, es grande, es hermoso hablar de nuestro Señor Jesucristo, es muy hermoso y a eso fue lo que vine. Pero antes te quiero informar de algo, de que aquellas personas que siembran o ofrendan a este ministerio a través del YouTube o del Facebook, que ahí aparece el número de la cuenta bancaria y aparece también mi número de cédula, el número de la cuenta bancaria y mi teléfono y el correo. La iglesia, o sea el ministerio Casa de Dios Restauradores de Portillo, no ha dado autorización para que otro vaya donde usted a decirle o a recogerle una ofrenda o una siembra. No, nosotros no hemos autorizado a ninguno. Usted no le dé eso a nadie. Para eso allá hay un número de cuenta donde usted voluntariamente, vuelvo y repito, voluntariamente, usted lo da de corazón. O sea, no es obligado que usted nos dé, pero no se deje estafar, no se deje robar la bendición, que usted a lo mejor lo quiere dar de corazón y alguien se le acerque: mira, yo vengo de parte del pastor Miguel y para que mande una ofrenda, una siembra. No, no haga eso, no se lo dé, porque la iglesia o el ministerio Casa de Dios Restauradores de Portillo no ha autorizado eso a ninguno. No hay ni credenciales ni documento firmado, de ninguna manera. No hay nada de eso, hermano. No se deje estafar, no se deje robar la bendición de Dios. Ahí aparece el número de la cuenta, el teléfono y mi número de cédula. Si usted quiere transferir, es por ahí. Ese es el canal y ahí es donde usted recibe bendición para la gloria de mi Señor Jesucristo. Dicho esto, aclaramos ese punto de que si hay algunas personas que han abusado, yo les digo que se arrepientan, que eso no es de Dios. Yo le doy la gloria al Señor porque el Señor ha sido misericordioso, bueno para conmigo y la congregación y todo aquel que me ha escuchado por YouTube, por el Facebook. Yo sé que Dios los ha bendecido porque siempre oro por aquellas personas que me ven. Oro por aquellas personas que me ven tanto por YouTube o por Facebook. Después vamos a salir en Instagram. Ahí vamos más adelante, vamos avanzando y vamos tomando todos los medios de comunicación donde se está predicando gratuitamente. Es gratuitamente la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos, gratuitamente. De querer dar usted voluntariamente una siembra y una ofrenda, queda de su parte, de parte de usted. Así nosotros trabajamos. Este ministerio trabaja así. Y lo hacemos con gozo, con alegría, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque de Él toda es la gloria. Bueno, hoy te vengo a traer una palabra muy hermosa, muy bonita, donde
trata sobre el reino de Dios y la perfección. La otra vez estuvimos hablando en otros videos pasados sobre algunos puntos de perfección. La perfección es cuando una persona es madura. La perfección es aquella persona que, o sea, tiene un nivel o un desarrollo en las escrituras, en lo espiritual y en cómo se mueve en el ministerio. Porque en Mateo 5:48 dice, sé perfecto como mi Padre en los cielos es perfecto. Claro, porque él es como quien dice, sé santo porque yo soy santo. Él nos hizo santos, Él nos hizo perfectos, porque el santo vive en ti, el perfecto vive en ti y en mí. Y es el que nos hace perfectos. La palabra perfección en griego significa karatesis en griego, y significa que o sea, una persona que es ajustada, sobreajustada, completa, arreglada, y es o sea que es un significado hebreo que tiene que ver con todo lo que el ser humano, o sea, esto tiene que ver no con lo secular, no con lo material. Estamos tratando es con el sistema espiritual. O sea, en nuestra mente y voluntad, que es la que Dios va perfeccionando a través de su palabra, como dicen los salmos, que dicen los libros de Proverbios, que su palabra es la que tiene poder para arreglarnos, transformarnos, cambiarnos y desarrollarnos espiritualmente. Entonces, el karatesis en griego, la palabra perfección es la que nos forma, nos hace madurar, ¿entiendes? Nos hace madurar, nos desarrolla y nos lleva a un nivel más alto que a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente. O sea, la palabra en sí significa, karatesis, es que nos acompleta en lo espiritual a nosotros, nos da un complemento y complemento y acompletamiento de todas las cosas espirituales en nuestra vida, en nuestro ser. Y así nos vamos desarrollando, claro, teniendo en cuenta que siempre el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo. Veamos esto, para que veamos este ejemplo. Y es muy bonito. Lo traemos de Génesis, el libro de Génesis, el libro de los principios. En Génesis aparece Adán y Eva. Todo el mundo sabemos y conocemos de que siempre se nos ha enseñado que Adán fue formado por Dios. Dios lo hizo con sus manos. Le dio aliento, soplo de vida, el Zoe de Dios, la vida. Y después que lo hizo, Él lo colocó en el Edén. El Edén es donde se encontraba, donde Dios le dio toda autoridad. Le dio toda la autoridad, le dio toda la forma de cómo moverse, qué hacer, qué no hacer, también le dijo. Porque le dijo, del árbol del bien y del mal, de ese no comerás. Y por lo demás, le dijo sojuzgar la tierra, o sea, gobernar. O sea, que él tenía la plenitud de gobernar, de hacer conforme a la voluntad de Dios. Y lo respaldaba Dios. Y él lo podía hacer todo. Pero viendo Dios que él estaba solo, él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo una ayuda idónea. Hizo a Eva para que le acompañase y le fuera una ayuda. Y ahí en ese Edén se mantuvieron ellos ahí en un tiempo, se mantuvieron como yo diría, en victoria. ¿Por qué? Porque estaban en ese reino, en el Edén, en ese Edén. En la Biblia aparece donde sale nuestro Señor Jesucristo y dice arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Pastor, ¿qué tiene que ver el Edén con el reino de Dios? Claro, son reinos. El Edén y el reino de Dios es el reino de Dios. El mismo reino que le brindó Dios a Adán es el mismo reino que le presentó Jesús a los israelitas cuando llegó y se lo dijo, arrepentido, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habían 400 años
que no habían sacerdotes. Por eso es que en la Biblia aparece una página en blanco, que significa que fueron 400 años que Dios no le hablaba al ser humano. O sea, había una separación entre Dios y el hombre. Entonces vino Jesús, se les acercó para mostrarle el reino, para rescatarlo de la inmundicia, de la maldad del mundo, para que vinieran aquí a su luz admirable. Y como claro, fue lo primero a los israelitas, porque ya eso ya venía tratando con Abraham, ya eso estaba pautado con Abraham y de la ascendencia de Abraham, y ahí estaban los israelitas. Entonces Jesús se le acercó a los israelitas a ofrecerle el reino de Dios en el cual ellos estaban separados. Bueno, ¿qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva estaban en una absoluta perfección, estaban en santidad. Ellos andaban en santidad, una santidad pura. Es más, en hebreo, la santidad que ellos cargaban es acaco, o sea, una santidad inocente, totalmente, que desconocía lo que era todo tipo de maldad, de injusticia, de iniquidad. Por eso fue que el enemigo vino engañando a Eva, porque no podía entrarle a Adán, era impenetrable. De la pureza que cargaba Adán, era impenetrable. El enemigo se le fue por Eva, y fue cuando le hizo el ofrecimiento, con que ¿de cuál árbol, todos los árboles tú puedes comer? Entonces Eva le soltó. Por eso uno tiene que estar pendiente qué preguntas te hacen. Entonces le dijo, no, de todo árbol podemos comer, pero menos de ese, el de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, aunque Dios te ha dicho de que tú no puedes comer de ese árbol, no, si tú comes de ese árbol, yo te lo voy a parafrasear para que me entiendas mejor. Mira, el enemigo le dijo a Eva, no, tú sí puedes comer de ese árbol, pero tú puedes ser como Dios. Tú puedes actuar como Dios. Tú puedes pensar como Dios. Si tú comes de ese árbol del bien y del mal, y propóselo a Adán, para que veas tú. Y hagan la prueba. Lo que sí no fue lo que le dijo el enemigo, es lo que le dijo Dios a Adán. Si comieras de ese árbol, del bien y del mal, ciertamente morirás. Eso se le olvidó a Adán, y eso el enemigo no se lo recordó a Eva, se lo escondió. Entonces Eva comió del árbol, lo probó y se lo dio a probar a Adán. Adán lo toleró. Automáticamente fue así, ¡pac!, de que los dos salieron del Edén. Automáticamente. Ya no podían soportar o estar delante de la presencia de Dios. Dese cuenta que estando dentro del Edén se pusieron hojas de higuera, mentiras, falsedad, fantasía. Se pusieron eso. Entonces fue cuando Dios les preguntó, ¿quién te enseñó eso? Y se lo dijo, Eva, la serpiente. Después vino el juicio de Dios para los tres. Y automáticamente fueron echados fuera. Ellos salieron, cuando ellos salieron, se dieron cuenta de que él tenía que trabajar, y con el sudor de su frente tenían que comer. Ya no era como antes, vivir en el Edén y lo tenía todo. Acá no. Acá tenía que trabajar, tenía que sudar, había sacrificio, en otras palabras, de la luz donde él se encontraba, pasó al reino de las tinieblas. Y cuando Jesucristo se le acercó al pueblo de Israel a decirle, el reino de Dios se ha acercado, Cristo lo que quería, que si creían en él, como dice Colosenses 3, Colosenses 1, versículo que de las tinieblas pasaban a la luz. Claro, ese era lo que estaba ofreciendo Jesucristo. Ahora, ¿qué estaba ofreciendo Jesucristo? Su reino. Ahora, la gente dirá, bueno, ellos pecaron, pero resulta que todo el mundo no sabe, o algunos desconocen,
Pecado, pero ¿cuál pecado? ¿En qué pecaron? ¿En qué pecó Adán y Eva? No, porque desobedecieron. Ok, ese es algo muy importante. Desobedecieron. La desobediencia a Dios no le agrada. Pero sin embargo, la desobediencia no era la raíz del pecado. No era lo que Dios estaba juzgando. Porque Dios es fuerte. Cuando Dios se pone fuerte, uno mejor que se humille y se arrepiente. Y arrepentirse de lo que verdaderamente Dios le está señalando a uno en nuestro corazón. Le está diciendo, hiciste esto, arrepiéntete de eso y pide perdón y lávate con la sangre de Cristo. Entonces, Eva y Adán, ellos pecaron. El pecado de desobediencia, todo el mundo dice eso, pero el verdadero pecado o la raíz de la desobediencia fue la separación con Dios. Porque ellos, cuando ellos desobedecen, automáticamente se pusieron en contra de Dios. Se apartaron de Dios. Se separaron de Dios. Y eso era lo que Dios estaba pidiendo. Cuando se acercó Jesucristo al pueblo de Israel, arrepentido del pecado, y Cristo le estaba diciendo al pueblo de Israel que se arrepientan por haberse separado de Dios, por haber tomado sus propios caminos, sus propios rumbos. Eso era lo que Jesucristo le estaba diciendo al pueblo. Arrepentido, el pueblo sabía de que tenía que arrepentirse. ¿De qué? De sus malos caminos. ¿Por qué? Porque esos eran los principios de Satanás. Los principios de Satanás, haz lo que tú quieras, lo que te dé la gana. En cambio, los principios de Dios, tú tienes que hacer lo que dice la palabra de Dios. Su voluntad, practicar su justicia, practicar su verdad, practicar la santidad. ¿Viste? Que con Dios uno tiene que hacer lo que Él está ordenando. O sea que nosotros tenemos que vivir humillados, rendidos delante de la presencia de Dios. Si quiere que nos bendiga, si quiere que Dios nos ayude. Si tú quieres permanecer en el reino, que ese es el punto que yo quiero ir. Porque a eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Jesucristo vino a sacar a las personas. ¿De dónde? Del mundo, de su maldad, de su iniquidad. Vino a sacar a las personas de sus errores, ayudarla de las tinieblas que pasen a la luz. A eso vino Jesucristo. Cuando se lo dijo al pueblo de Israel que dejen sus malos caminos y se vuelvan a Él. Jesucristo, mira, Dios lo vive diciendo en segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillara, pidiera perdón y se devolvieran de sus malos caminos, ¿qué está diciendo Dios? ¿Cuál? Si una persona agarra un mal camino, quiere decir que ese mal camino va en contra de Dios, o sea que se separó de Dios. No está en el reino de Dios. No están dentro del reino de Dios. Porque si yo estuviera en el reino de Dios, es aquel que practica la verdad. Es el que dice la verdad. Es el que se llena de su Santo Espíritu. Es donde está con comunión con el Espíritu Santo. Y hay aquella revelación, aquel entendimiento cuando abre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está en santidad. Anda en la verdad. Como dice Juan, me alegro cuando manda la carta, que tus hijos anden en la verdad. Claro, porque a Dios le interesa muchísimo que la parte tuya es que tú camines en la verdad. Hables verdad. Y el que habla verdad, habla justicia. Y el que habla justicia es justo y conoce de la palabra de Dios, se le revela y la bendición de Dios está con él, está contigo, siempre y cuando tú hables la verdad. Porque la mentira y padre de toda mentira, como le dijo la serpiente a Eva, es Satanás, el adversario. Él es el padre de toda mentira y él es el que lleva las tinieblas. Porque si estamos en la luz, ¿cuál es la luz? Su reino. El reino de Dios es algo tan hermoso. Se lo dijo a Nicodemo. Tú para que tú puedas estar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. ¿Y de qué tengo que nacer? Del agua. O sea, que el agua
Te lo vuelvo a enseñar. Aquí lo tienes. Esto, ¿ya? Su palabra te limpia, te purifica, te saca aquellas cosas que a Dios no le agrada, que dejaste meter en tu mente y en tu voluntad. Entonces, cuando descubrimos que a Dios no le agradan esas cosas que nosotros hacemos porque se instalan en nuestra mente, y Dios dice, tienes que nacer de nuevo del agua, lee la palabra, dile al Señor que te la revele, busca diccionario, escudriña, métete en ayuno, ve, te voy a regalar algo muy bonito. ¿Tú quieres que el Señor te revele palabra? Métete en un ayuno con Él. Si quieres de 7 de la mañana hasta 6 de la tarde, pero agarra la palabra y ponte a leerla, para que veas tú que Dios te va a hablar y requete a hablar, y te va a poner a llorar porque te va a decir, eso no me gusta tuyo. Eso va a ser una conversación muy íntima, muy profunda. Y dime si te pones a poner prédica y música, pero tú encerrado en tu cuarto aparte, apartado para Él, y te metes en un ayuno con Él, vea que Dios te va a hablar, hermano. Lo que pasa es que nosotros tenemos que disponernos. Lo demás queda de parte de Dios. El Señor nos ayuda, porque Dios está más interesado en hablar contigo que tú con Él. Claro, porque hay cosas que hay en el mundo, hay cosas que hay que nos distraen, nos desenfocan, y uno tiene que estar con mucho cuidado con esas cosas, porque a Dios no le agrada. Claro, porque uno tiene que estar apercibido de las cosas que hay en el mundo, que tú tienes que decirle que no. Si Eva le hubiera dicho que no a la serpiente, hubieran pasado la prueba. Pero resulta y acontece que no. Entonces tuvo que mandar a Jesucristo para vivir un Edén. Oye, esto es para vivir en el reino de Dios. Pastor, ¿y cómo es el reino de Dios? Bueno, nace de nuevo, nace del Espíritu, o sea, eres sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Pero eso sí, que hay unos requisitos. Porque si yo soy nacido de nuevo, yo tengo que vivir en santidad, buscar la santidad. Pastor, ¿va a fallar? Claro, en algún momento vamos a fallar todos. Pero la sangre de Cristo y la benevolencia del Papá, si tú verdaderamente te arrepientes de corazón. El enemigo sabe que el reino es para sus hijos. Por eso es que al enemigo no le gusta que nadie entre en su reino, en el reino de Dios. El enemigo le gusta que la gente esté, o los hermanitos estén, en el reino de él, el del mundo. ¿Y cuál es el reino del mundo? Donde hay pleito, mentira, engaño, droga, prostitución, adulterio, fornicación, calamidad, trabajo, envidia, maldad, injusticia. Ese es un mundo, es fácil de identificarlo. En cambio, en el reino de Dios hay paz, hay gozo, hay amor, hay benignidad, hay santidad, hay perfección, hay revelación, hay abundancia, hay liberación, hay inteligencia, hay sabiduría, hay presencia de Dios, hay gloria. En su reino hay de todo lo que Dios tiene para ti, para mí, porque eso es para sus hijos. Y qué lindo, qué hermoso es vivir en su reino. Porque una cosa es entrar en el reino. Todos entramos al reino de Dios. Es más, una persona puede andar en pecado, está por allá, por aquí, por acá, y pecó, y hizo desastre, bueno. Pero entonces el Señor le dijo, arrepiéntete, el Espíritu Santo lo redarguyó. Y la persona empezó a llorar y decir, Señor, perdóname. Y va a la iglesia, todo quebrantado, Señor, perdóname. Y Dios lo perdona. Y lo limpia con la sangre de Cristo. ¿Qué cree usted que sucede ahí? Automáticamente, ¡plum!, lo mete al reino. Entra en el reino. Y ahí es donde siente paz, liberación. Y Dios se olvida de todos sus pecados y los lanza a lo más profundo del mundo o del mar. Y cuando lo lanza allá, entonces Dios viene y lo abraza. Y siente a la persona la presencia de Dios en la iglesia y adora, alaba y sale para su casa. Y de pronto allá lo espera un hermano, una tía, y le forma aquella pleitina. Entonces ahí es donde el cristiano tiene que buscar la manera y la forma
de no entrar en esos terrenos. El asunto, entrar al reino es bueno. La parte que uno tiene que poner uno de nuestra parte es permanecer en el reino. Y para permanecer en el reino, ¿qué se necesita? Estar lleno del temor de Jehová. Porque para ser perfecto en la santidad, lo dice 2 Corintios 7, versículo 1. Y lo dice muy claro: limpiaos de toda inmundicia, de toda avaricia, de toda maldad, de toda cochinera. Limpiarse uno de la carne, o sea, los pecados de la carne. Pastor, ¿cuáles son los pecados de la carne? Los deseos de la carne, tú los conoces, que la carne brinca más que un chivo. Pero cuando la persona se mete con Dios, por eso es que la carne hay que darle ayuno, vigilia, palabra, y ella no quiere, pero hay que darle. Pero entonces tú empiezas a darle a la carne cine, televisor, novela, pesicola, chocolate y de cuánta cosa rara. Entonces la carne se quiere alebrestar y se quiere poner superior que el alma y el espíritu. Entonces, ¿cómo controlamos la carne? Con el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo también tiene que estar llena o lleno del temor de Jehová. Porque el temor de Jehová te perfecciona en la santidad. Cuando tienes el temor de Jehová dentro de ti, la santidad va a brotar, porque en el momento que hay una tentación, el temor de Jehová te va a decir: no lo hagas. Tú verás si lo haces, porque tú tienes una voluntad impresionante. Yo lo que te estoy hablando son cosas espirituales, cosas grandes, maravillosas. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú seas bendecido, bendecida. Sea aquí en Venezuela, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa o el Caribe. Yo quiero que tú seas bendecido. ¿Por qué? Porque mira, cuando Dios me empezó a mostrar estas cosas tan hermosas, tan maravillosas, que en su reino es donde nosotros tenemos todo y habitamos, y en su reino salen sus frutos, la fuente de mantenernos dentro de su reino, los frutos del Espíritu Santo. Cuando empezamos a practicarlo, cuando tenemos eso, los frutos del Espíritu Santo, por ejemplo, yo voy a practicar el amor. Ahí lo dice: el que no ama a su hermano no tiene amor. Y si dice que no, yo amo a Dios, pero aborrece a tu hermano, el amor de Dios no está ahí. No está dentro del reino. Pero el que ama a su hermano y lo demuestra, entonces Dios se agrada de esa persona, está dentro del reino. Porque eso lo dice Juan. Juan enseña en 1 de Juan capítulo 4 del 12 al 18, enseña unas claves muy hermosas del amor. Y Juan también lo dice claro, manda, ordena. Mire, para que tú seas perfecto en el amor, tú tienes que cumplir una orden. En Juan dice Jesús: yo mando, o sea, es una orden, que ames a tu hermano. Pastor, pero es que mi hermano es más ácido. Parece un veneno, porque todo lo que habla es veneno. Y me pone mal, me contamina. Y me dice: no, ya va, aguántate, ya va. Tú miras a tu hermano. Y si tú le das unos consejos a tu hermano, y si tu hermano no quiere hacer caso, tú te retiras de ahí. Eso es de ahí. ¿Qué vas a hacer al lado de él? Te vas a contaminar. Pero si tú en verdad amas a tu hermano y le dices: ven, hermanito, esto es así, pero él no quiere hacer caso, no, hermanito, yo lo siento, yo te amo mucho, pero tú no quieres hacer caso. Y si tú no haces caso, al infierno vas a parar. Cántesela, dígale la verdad, que hay un cielo y hay un infierno. El infierno es para los demonios, para los bichos raros, el diablo, Satanás y todo su combo. Eso es así. Todo aquel que le da la espalda a Dios
y sigue su propia vida, que es la independencia, que ese es el pecado que nosotros debemos de arrepentirnos, yo creo que diario. ¿Por qué? Porque al convertirnos independientes de Dios, le damos la espalda a Dios, y ese fue el pecado que cometió Adán y Eva. Y todo aquel que es hijo de Dios, nacido de nuevo, y le da de pronto la espalda a Dios, bueno, al menos ahí está el Espíritu Santo que lo va a redarguir, para que se vuelva, porque se independiza de Dios. Y es lo que Dios no quiere. Dios quiere que todos sus hijos vengan a su luz, practiquen la verdad, que se den cuenta de la perfección de su amor, de su paz. Mira, cuando una persona sabe que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, eso aparece en Isaías 26, versículo 1 al 3. También está en Filipenses 4. Ahí aparece. Y entonces, ¿qué dice? La palabra es clara. Aquí dice sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses dice en Cristo Jesús. O sea, para mí es sencillo. ¿Cómo? Si yo veo y pienso, medito en la palabra, en lo que está diciendo Jesús, en lo que me dice Dios, la paz que me da Dios, la tengo. Y la paz que me da Jesucristo, también la tengo. Y la paz que tiene el Espíritu Santo, la tengo. Porque medito en su palabra. Y cuando yo medito en su palabra y me dice, te ordeno, te mando, que ames a tu hermana, a tu hermano. Ya no estoy hablando mal de él. Déjalo quieto. Ora por él. No te hizo caso, ora por tu hermano. ¿Viste a tu hermana haciendo algo indebido? Ora primero por él. Ora por ellos. Y Dios te va a escuchar. Y te va a enseñar. Entonces, nosotros tenemos automáticamente esa paz. Entonces viene alguien a buscarte pleito. Tú dices, no, yo soy hombre de paz. Y uno se retira de eso. Porque el sabio ve el mal y se aparta. El sabio busca la paz. El sabio vive en paz, porque practica la paz. Porque la paz hay que practicarla. No dice, haz lo bueno, sigue la paz. También dice, sigue la santidad. O sea, el deber tuyo como hijo de Dios y el mío es seguir. Seguir es practicar. Porque cuando la persona se independiza de Dios, le da la espalda a Dios, no va a practicar lo que es de Dios. Va a practicar lo que es del diablo. Y todo lo que hay en el mundo. Dios es grande, maravilloso. Él es bueno. Entonces, ¿qué debe hacer la persona? La persona, un verdadero hijo de Dios, se humilla, se rinde a los pies de Cristo. Y deja que Jesucristo se entrone en su vida, en su ser. Y cuando la persona deja que Jesucristo se entrone en su ser, entonces es guiado por el Espíritu Santo. Y todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios. Así lo dice su palabra. Entonces sabe lo que debe de hacer. ¿Por qué? Porque se le ordena qué es lo que tiene que hacer. Y ya conoce cuál es el rumbo. Porque en Filipenses lo dice, la obra que Él comenzó, Él la va a terminar. Cuando tú naces de nuevo, y si tú conmigo te comprometes conmigo, por ejemplo, vamos a hacer un paréntesis, y tú, vamos a orar esto, vamos a hablar. Yo le digo, Señor Jesús, yo me comprometo contigo, Señor, y yo tengo fe que la obra que empezaste en mí, tú la vas a terminar. Yo confío en esa palabra, yo creo en esa palabra. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Padre eterno. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Entonces Él lo va a hacer. Porque está interesado en las cosas de Él. Porque tú tienes un propósito. El propósito en tu vida se va a cumplir. Pero dentro del reino, unido con Dios.
Por eso dice en Juan el capítulo 17, uno, somos uno. Ay, pastor, pero usted nada más dice el capítulo, pero no me dice el versículo. Léelo para que se te limpie la mente, para que tu mente sea lavada con la palabra. Y ahí vas a ver muchas cosas lindas. Eso es bonito, leer la palabra de Dios, hermano. Por eso te digo, en Juan 17 dice, somos uno. Y lo más bonito que dice en Juan 17, en el capítulo 17, dice así: la gloria que tú me diste, se las doy a ellos. Cuando tú estás dentro del reino, la gloria de Dios está dentro de ti y camina contigo. Y tú vas al trabajo y la gloria de Dios va contigo. Y tú vas al liceo o al colegio, a la universidad, o estás en tu hogar con tu esposa, tus hijos. La gloria de Dios va a estar ahí. Ahora, ¿quién se va a revelar? Las tinieblas. Se revela enseguida. ¿O acaso tú no has experimentado que cuando tú llegas lleno de Dios, de su verdad, de su unción en un sitio, se revela el enemigo? De pronto, ¡tan! Entonces tú tienes que orar y seguir adelante. Y si te pones a buscar más, o sea, a escudriñar más la palabra, a buscar más de su presencia, a buscar más de Él. Eso lo dice en 1 Timoteo 6:12. Que aquella persona que quiere buscar más de Dios, lo van a perseguir. Sufrirá persecución. Entonces, aquí no vale queja. Nosotros sabemos que si nosotros buscamos a Dios, nos van a perseguir, pero no nos van a encontrar. ¿Por qué? Porque su palabra es clara. Porque si tú estás dentro del reino, el reino de Dios es impenetrable. El enemigo no puede entrar. El enemigo te manda mensajes desde afuera y te hace ofrecimiento desde afuera. Porque resulta que tú estás entre el reino de Dios y en la tierra. Ay, explíqueme eso mejor, pastor. Claro, porque tú estás aquí. Y entonces tú dices, mi pensamiento eres tú, Señor. Y entonces estás pensando en Dios. Oye, Dios dice en su palabra de que yo ame a mi hermano, que yo tengo el amor de Dios. Dios es bueno, sacrificó a su Hijo amado por mí. Me sacó del mundo. Ahora tengo que pagar los diezmos. Entonces me dice el hijo mío, papi, ¿por qué tú das tanto cobre para los diezmos? Claro, porque así con su mano poderosa sacó Dios a los judíos, a los israelitas de Egipto. Bueno, Dios me sacó a mí ¿de dónde? Del mundo, de la inmundicia, del alcoholismo, de la maldad, mira, eran más malos que el diablo. Yo creo que el diablo a uno le tenía miedo, ¿ah? De lo malo que uno era allá en el mundo. Pero cuando Dios nos saca a su luz admirable, hay unos estatutos y hay unas reglas y unos principios que uno debe de seguir. Y es verdad, y uno muestra el mejor agradecimiento para papá y pone en primer lugar a Dios cuando tú das tu diezmo, tu siembra, tu ofrenda para Él, claro, voluntariamente. Pero cuando tú llegas con un corazón agradecido, uno lo hace. Bueno es Dios, porque Él hace cosas maravillosas y muy grandes para ayudarnos. Cuando nosotros salimos del mundo y entramos en su reino, entonces ahí es donde Dios empieza a bendecirnos. Es ahí donde funciona, porque tú estás en santidad, en pureza. ¿Cómo yo puedo estar en pureza? En una perfecta pureza tú debes estar siempre lavado con la sangre de Cristo, lavado con la palabra de Dios y obediente. Vive en pureza. Entonces, estás en pureza. Si practicas la verdad, caminas en justicia. Eres justo. Y si eres justo, ahí lo dice claro su palabra, que el justo no va a pasar hambre, ni tu familia va a pasar hambre. Porque Dios va a bendecir el justo. ¿Y el justo dónde está? En el reino. Porque los injustos están en el reino del diablo. Esa es la verdad. Soy más claro. Así. Yo a lo mejor no te gustan mis palabras, pero es que esa es la verdad, mi hermano. Te soy directo. Que yo sé que tú me estás escuchando. Yo no te puedo decir que tú vas a ser rico, multimillonario, bendecido y que vas a tener victoria viviendo en inmundicia, viviendo en pecado, viviendo en maldad. No, Dios no te va a bendecir ahí. Olvídalo.
Es una gran mentira. Es como si yo me pusiera aquí y dijera, Señor, bendice a mis hermanos. Y resulta que mis hermanos o esas personas andan mal con Dios, andan en sus propios caminos. ¿Quién dijo que Dios va a bendecir a las personas que andan en sus propios caminos? Ah, pastor, pero si usted lo mandan donde hay unas personas que están y usted se pone a orar por ellos, claro, porque por ellos yo voy a orar por salvación, para que entren a la luz. Porque esa es una gran bendición, que es la salvación. Eso es un milagrazo. Imagínate, ¿tú crees que tú te puedes salvar por ti mismo? No, nadie se puede salvar por ti mismo. ¿Tú acaso tú viniste al evangelio porque tú dijiste, no, yo voy para... No, Jesucristo te amó primero, fue primero por ti y te trajo a la iglesia, te trajo a sus pies. Él hizo eso por su gran amor. Eso lo hizo Él. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Oye, ser agradecidos. Porque hay un punto muy bueno. La palabra de Dios transforma, cambia al ser humano. Cuando aquella persona la acepta. Porque tú tienes una voluntad. Porque tú puedes estar sentado 40 años en una iglesia y sigue siendo el mismo gruñón, el mismo pedante, el mismo pleitero, ¿cómo dices? Chismoso. Te juega los numeritos por ahí, te lo pega, te emborracha, escondido por allá que no te conozcan, te pones a jugar gallo, baraja, te pones a hacer cosas indebidas y tú vas a la iglesia, tienes 40 años y todavía tú estás en la iglesia sentado y no cambias. ¿Por qué? Porque la palabra que se te ha dicho que practique no la has aceptado. ¿Y entonces cómo quiere que Dios te ayude? Porque esto es por fe. Porque la persona cuando está sentada en la iglesia y escucha una palabra que dice, mira, si tú rechazas la tentación, si tú rechazas las corrientes del mundo, si tú rechazas aquellas cosas que a mí no me agradan, yo te cambio. Entonces cuando uno se queda así viendo, ¿cómo? Porque esto es sobrenatural. Esto no es así que tú lo puedas ver tan rápidamente. Tú ves la gloria de Dios, es después que tú lo crees. Porque primero hay que creerlo para verlo. No primero verlo y creerlo. No, así no funciona el reino. El reino funciona que primero tú tienes que creerlo y Él te lo va a ver. Lo vas a ver. Entonces uno dice, rechaza esas cosas del mundo. No, si ya voy a portar bien, voy a dejar ese cigarro. Ya no fumo más. Voy a obedecerle al Señor, que estoy contaminando el templo, que es mi cuerpo. Ay, ya no voy a beber más Pepsi-Cola, más Coca-Cola. Claro. ¿Ah? Claro que la gente viene sufriendo y que, ay, que me duele aquí, que me duele allá. Pues tanta Pepsi-Cola y tanta Coca-Cola que le metes al cuerpo, ese es el templo del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, uno se queda quietecito. Ajá. Bueno, y pareciera que no sucediera nada. Bueno, ya yo dejé esto. Entonces hay una tentación. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer maldad. Vamos a hacer injusticia. Vamos a hacer iniquidad. Y tú dices, no. Y entonces tú te quedas caminando, sigues caminando. Vas a la iglesia, haces tu trabajo, y empieza Dios a bendecirte. Y a entender la palabra. Es una clave que le dijeron a Nicodemo. A Nicodemo se lo dijeron clarito. Juan 3:20, a mí siempre me gusta ese pasaje, todo el pasaje del capítulo 3, lindo, hermoso, maravilloso. Dice Juan 3, versículo 20. El que practica la verdad entra en luz. Resulta que en ese momento, cuando uno empieza a decirle no a las tentaciones y agarra la palabra de Dios y se mete en un ayuno, empieza a entender. Dios le da entendimiento de su verdad. Y Dios empieza a tratar con uno. Y entonces uno empieza, ya. Y cuando uno tiene mayor entendimiento de la verdad, mayor bendición tienes a tu vida. Yo no vine aquí a decirte, te voy a hacer rico, te voy a hacer multimillonario, te voy a dar... No. Yo vengo a decirte que si tú estás y permaneces y te mantienes en la presencia de Dios, que queda en su reino, Dios te va a bendecir grandemente. La decisión de hacerte rico, multimillonario y prosperarte financieramente o materialmente es de Él. Esa es la verdad.
Dios no va a venir aquí, que yo voy a bendecirlos a todos. No, 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 no. Siempre yo he visto a los cristianos bendecidos y prosperados, aquellos que caminan en justicia, que caminan con la verdad. La gloria es de mi Señor Jesucristo. Señor, yo te doy gracias, porque yo sé que tú en estos momentos me estás escuchando, me estás viendo, y voy a orar por ti. Señor, guarda a mis hermanos, ayúdalos, bendícelos grandemente. Señor, ayúdalos a practicar la verdad y bendícelos, Señor, en tus caminos, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad más, porque yo sé que esta palabra ha llegado a todas aquellas personas que me escuchan y me ven a través del YouTube o Facebook. Señor, ayúdalos grandemente y que estas palabras los haga crecer espiritualmente, Señor, y también bendícelos financieramente. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Llévatelo!